Bien, en nuestra clase de hoy vamos a entonces retomar el concepto de ética que quedó pendiente la semana pasada. No sé si alguno de ustedes me podría decir específicamente más o menos en qué parte quedamos de ese concepto de ética. Voy a volver al PPT, ¿ya? A este PPT que teníamos y que estábamos revisando. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Alguien recuerda dónde específicamente estábamos? Específicamente, habíamos quedado, si mal no me recuerdo, acá, bueno, habíamos repasado, no sé si ustedes se acuerdan, el concepto de filosofía, porque decíamos, a ver, dilemas morales es una asignatura que requiere de varios conceptos éticos. Perfecto, gracias Esther. Robinson, díganos. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectísimo. Bien. Habíamos quedado en que ética es algo teórico y práctico. En lo teórico que es Perfecto. orientado hacia lo bueno y lo práctico es que es una normativa. Perfecto, muchas gracias Robinson, quedó clarísimo. Perfecto, gracias Esther, perfecto. Entonces, retomamos desde ahí. Nosotros habíamos dicho entonces que la ética era una parte de la filosofía, ¿cierto? Y que como disciplina, si bien podía partir de la experiencia que todos más o menos podemos tener sobre el bien y el mal, la ética se constituye como un estudio filosófico, es decir, y acá nos encontramos con la definición, con un estudio sistemático y ordenado de la vida moral humana. ¿Se acuerdan que habíamos distinguido entre el conocimiento general que toda persona puede tener por el hecho de ser un agente racional, que todos más o menos podemos tener nociones más o menos claras de qué es lo bueno y qué es lo malo, y la ética como disciplina que estudia la vida moral, que ya se constituye como un saber que busca encontrar los fundamentos, la esencia de la bondad o malicia de las acciones. Y dijimos que había una característica propia de este estudio filosófico, que no solamente era un saber de tipo más bien teórico, sino que la ética evidentemente también es un saber de tipo práctico, ¿ya? Porque lo que busca es, en definitiva, encauzar las acciones humanas de la mejor manera posible para ir configurando moralmente bien a la persona, ¿cierto? Citamos a Aristóteles diciendo no investigamos simplemente qué es lo bueno o qué es lo virtuoso para conocerlo, sino principalmente para ser buenos o virtuosos. ¿Ya? Entonces ahí quedamos un poquito detenidos y acá en esta lámina les entrego una definición de ética que recoge los elementos que hemos explicado o que habíamos explicado. La definición dice, la ética es el estudio sistemático y ordenado de la moralidad de las acciones humanas y por extensión de la persona que los realiza, porque ya vamos a ver que las acciones humanas que vamos eligiendo nos van configurando, ¿ya? Y nos van modificando éticamente, o sea, nos van modificando moralmente. Entonces, la primera parte de la definición dice que la ética es un estudio sistemático y ordenado. Eso ya lo vimos, es decir, es un saber filosófico que intenta establecer los fundamentos de la vida moral humana. Hay detrás una argumentación racional, ya superamos el plano de la pura doxa, de la pura opinión, sino que nos enfrentamos a un saber ya más profundo, ¿cierto? Que es lo propio de la filosofía. Y en la segunda parte de la definición dice que la ética que estudia, ¿cuál es su objeto de estudio? Estudia precisamente la moralidad. ¿Qué significa la moralidad? La moralidad significa que estudia la bondad o malicia de las acciones humanas, ¿ya? Y por extensión, ¿verdad? A la persona que, como decíamos, realiza estas acciones. Entonces, lo particular, porque, ojo, la conducta humana, si uno dice acá, bueno, el objeto de estudio de la ética es la conducta humana, pero ¿hay alguna otra ciencia que estudie la conducta humana además de la ética? ¿Existirán otras disciplinas que tengan por objeto de estudio la conducta humana, creen ustedes? ¿O solamente la ética tendrá la conducta humana como objetivo?
Claro que sí. ¿Qué me puede dar un ejemplo? Perfecto, exactamente. La psicología, el derecho trata de la acción humana muy bien, la sociología, por supuesto que sí, en relación, las relaciones sociales muy bien, la antropología, bien Francisca, es decir, todas esas disciplinas que ustedes muy bien han nombrado tienen de algún modo relación con la conducta humana. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar unas de otras? En el aspecto, digamos, a cada disciplina le interesa estudiar de la conducta. Entonces, el aspecto que a la ética le interesa estudiar es este, la moralidad, es decir, la bondad o malicia de la conducta humana para poder encauzarla de la mejor manera posible. ¿Ya? El objetivo, el fin de la ética es la vida buena, que no es lo mismo que la buena vida. ¿Ya? Y ya veremos que vivir bien, esta plenitud humana que la ética busca, descubrir cuál es y tratar de encauzar a la persona esa plenitud humana, significa propiamente vivir según lo que un ser humano es, ya vivir de la forma más plenamente posible como persona. Ya explicaremos concretamente en qué consiste eso. Bueno, entonces, la ética es el estudio sistemático de la conducta humana, de las acciones humanas, pero ¿qué aspecto de las acciones humanas estudia? La moralidad, su bondad o malicia. A un psicólogo, por ejemplo, pensemos un ejemplo de un psicólogo, le puede interesar la conducta humana, pero por ejemplo, si hay un asesino en serie, el psicólogo va a preguntarse por qué este sujeto o qué proceso afectivo psicológico se ha producido para que este sujeto, o ha influido más bien en que esta persona haga esta cantidad de crímenes. Entonces puede decir, bueno, quizás este sujeto tuvo un mal apego en la infancia y por eso terminó descuartizando a medio mundo, ¿ya? Ahí hay una intento de explicar los motivos que van gatillando, que van influyendo en la conducta, ¿cierto? Que está muy bien, eso es un aspecto de la conducta humana. Pero a la le va a interesar hacer un juicio de valor, se va a interesar por tratar de entender si esa acción, la acción de matar en serie, es o no una acción coherente con la dignidad de la persona, si es una decisión buena o mala. Y por tanto, acá sí van a entrar juicios de valor, no a la persona, sino a sus actos, ¿verdad? Para tratar de ver si esos actos son coherentes con la condición humana, son buenos o malos en definitiva, ¿ya? Bien, se entiende la definición, ¿cierto? Es bastante sencilla y sintetiza bien en qué consiste esta disciplina, ¿ya? Ahora, siguiente paso. Estamos diciendo que la ética estudia las acciones humanas en cuanto son buenas o malas en un sentido absoluto, ¿cierto? Entonces uno podría preguntarse por qué las acciones que nosotros realizamos son acciones que pueden calificarse desde un punto de vista moral. Y acá nos vamos a una siguiente lámina, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que las acciones voluntarias, que es lo mismo que decir las acciones humanas, van a ser susceptibles de ser calificadas como buenas o malas porque tienen ciertas características, lo que está ahí escrito, son las características propias de las acciones humanas, ¿ya? Algunas de ellas ya las vimos, pero acá lo que me importa es llegar al último elemento que está ahí descrito, como cuarta característica, y ya voy a explicar bien por qué. Partamos haciendo un análisis de estas características que son sencillas y de absoluto sentido común, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que las acciones humanas, voy a poner un ratito la acá para irnos mirando un poquito, las acciones humanas van a tener estas características. Primero, son acciones racionales, es decir, brotan de un centro deliberativo. Decíamos la vez pasada que a diferencia de los animales, que solo se conducen por el instinto, el ser humano es un sujeto racional, piensa, es consciente de sus actos, etc. ¿Cierto? Bien. En segundo lugar, nuestra conducta es libre, es decir, nosotros somos causa de nuestras acciones. Esta acción que está acá en la realidad colocada no es fruto, digamos, de la programación de nuestra especie humana, sino que es originada por nuestra voluntad deliberada, ¿ya? Esta acción no estaría acá en la realidad si yo no hubiese querido que estuviese, ¿ya? Y en ese sentido, nuestras acciones son libres. Volvemos a comparar un poco con la vida
vegetativa o la vida del animal. La vida del animal supone que todo es programado por el instinto. Entonces, todos los animales siguen las pautas que están determinadas por la especie. No vamos a encontrar ninguna vaca que se... Ay, parece que la conexión... Acá. ¿Se escucha? ¿O nos desconectamos? ¿Sí? Ah, perfecto. Yo pensé que se había desconectado. Ya. Entonces, no vamos a encontrar en el mundo animal. Ok, vamos a ir un poquito más lento y voy a dejar la cámara apagada nomás mejor para que no interfiera. Me avisan si se empieza a escuchar muy cortado a veces, ¿ya? Voy a tratar de ir lento para que se corte menos. O por lo menos la recepción no sea tan, eso, no sea tan cortadita. Entonces, como les decía, el animal actúa siempre en conformidad con lo que la especie determina, con lo que su especie determina. No hay novedades y por tanto no es un ser libre. Como en los animales decíamos la vez pasada también, no hay razón y no hay voluntad, entonces, ¿qué pasa? Que no hay vida moral. Yo no puedo calificar a un animal como bueno moralmente o como malo moralmente. No es ninguna de las dos cosas. Porque para que haya, en el fondo, vida moral, decíamos, tiene que haber necesariamente razón y libertad. Y es por eso, y acá nos acercamos a la tercera característica, es que como nuestras acciones son racionales y son libres, entonces son acciones que se pueden calificar como buenas o malas, que son susceptibles de ser calificadas como buenas o malas. ¿Ya? Repito, ahí donde no hay razón y libertad, no puede haber vida moral. Y acá nos vamos a encontrar con esta característica que creo yo es la más importante y que nos va a permitir entender bien qué es lo que se estudia cuando se estudian temas morales, que es lo siguiente. Dice la cuarta característica, que se deriva de las anteriores, que porque nuestras acciones son racionales, son libres y por tanto buenas o malas, entonces estas acciones van modificando y configurando mi modo de ser moral. ¿Qué significa esto? Que las acciones que yo realizo no son acciones que repercutan solo fuera de mí. Es decir, muchas veces nosotros pensamos la valoración moral de acciones, que las acciones son buenas o malas en virtud de las consecuencias, de los efectos que estas acciones tienen. Pero principalmente dejamos de lado un aspecto que es fundamental, que es que las acciones no solamente repercuten fuera de mí, sino que me van modificando, quedan en mí. El ámbito moral es de este tipo, no es como el ámbito de lo productivo, de lo que los clásicos llamaban la poiesis, donde yo realizo algo, un zapato, por ejemplo, y si lo realizo bien, el efecto permanece fuera de mí, el zapato no queda en mí. En cambio, en la vida moral, ¿qué pasa? El efecto de mis acciones, su resultado, queda en mí y me va configurando. Por eso, por ejemplo, si robo, me hago ladrona. Si estudio, me hago estudiosa. Si mato, me hago homicida. Si, por ejemplo, realizo actos de generosidad, me hago una persona generosa. ¿Ya? Y esta dinámica y esta idea es bastante sencilla de ver. Miren, pensemos un ejemplo. Imagínense un alumno, por ejemplo, Juanito, que siempre fue flojo, ¿ya? Hola, profe, disculpe por entrar tarde. Sí, está en el Classroom y después lo voy a subir a la sesión por semana también, así que lo tienen disponible, Paula, no hay problema. Krishna, ok, sí, yo había recibido información al respecto, las clases están siendo grabadas, así que ahí van a quedar, ¿ya? Ok, vale, gracias. Entonces, como les decía, Juanito les decía, un pequeño ejemplo.
piensen ustedes que, por ejemplo, Juanito es un estudiante que siempre es acusado, en el colegio fue muy, muy flojo, siempre decía, lo que pasa es que yo, como no estoy estudiando lo que a mí me gusta, por eso soy flojo, pero cuando entra a la universidad y estudio lo que sí me gusta, ahí sí que va a ser diferente. Ya, perfecto. Juanito, que siempre fue flojo, entra a la universidad y cuando tiene la primera prueba, por supuesto se quiere lucir y sacar la mejor nota. Pero resulta que llega el día de la prueba y ¿qué es lo que le pasa a Juanito? Llega a la casa y dice, bueno, lo primero que voy a hacer llegando a la casa es que voy a comer, porque el que no come no piensa. Entonces, después de comer, me pongo a estudiar. Después Juanito dice, bueno, en realidad, o piensa, he visto esta serie, me falta solo el último capítulo, por tanto voy a ver la serie y después me coloco a estudiar. Después Juanito dice, bueno, en realidad tengo que conectarme con un amigo, conversar un rato unos asuntos y luego ya me voy a colocar a estudiar. Juanito después ya le empieza a echar la culpa al resto porque no ha estudiado nada y dice, bueno, en realidad en esta casa nadie se queda callado, como nos puede pasar ahora a todos que le echamos al resto de, de la falta de concentración, y como nadie se queda callado en esta casa, voy a estudiar tipo 12 de la noche y ahí sí que me voy a poder concentrar porque va a estar todo en silencio. Ya, perfecto. Y resulta que llega a las 12 de la noche, Juanito está cansado y se pone a dormir, pero antes dice, me voy a levantar como a las 5 de la mañana, porque hay gente que le baja como una claridad monástica a esa hora, y ahí sí que me voy a concentrar y ver toda la materia. Por supuesto, llega a las 5 de la mañana, Juanito apenas se despierta, y cuando llega, dice, ya, me tengo que ir a clase, tengo que dar la prueba, llega a dar la prueba, y lo único que le queda hacer por Juanito, ¿qué es? Simplemente un acto de fe, que sea lo que Dios quiera. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes ¿a quién no le ha pasado, cierto? Que suena bastante real. A todos nos pasa cada rato, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué dinámica pasa en Juanito que le sucede eso? En la medida en que ha ido repitiendo acciones, ¿qué es lo que le pasa a Juanito? Pasa que, como explicábamos recién, las acciones que Juanito ha realizado van quedando en él y van quedando en él bajo la forma de lo que se denomina hábito. ¿Han escuchado la expresión hábitos? ¿La han escuchado, no? ¿Sí? Perfecto. Miren, vamos a compartir un momentito la pizarra. Perfecto. La pizarra en blanco. Los hábitos son disposiciones permanentes. Los hábitos son disposiciones permanentes que nosotros adquirimos en la medida en que vamos repitiendo cierto tipo de acciones. ¿Ya? Como decíamos, las acciones no pasan en vano, sino que van quedando en nosotros. Y por lo tanto, perfecto. Ahora sí, ahora sí, perfecto, ya, súper. Miren, no, o sea, hasta me borró la palabra que había escrito acá. Perfecto, acá. Y por acá vas a poner los vicios. Fíjense ustedes que los hábitos son fruto de la constante repetición de acciones que nosotros vamos realizando. Y en consecuencia, cuando yo no estudio, por ejemplo, eso no solo lleva consecuencias, que me saque un rojo, que reprobé un ramo, no, sino que genera una disposición en mí, de tal forma que una persona perfectamente puede reprobar varias veces una asignatura o puede sacarse muchas veces malas notas. ¿Por qué? Porque hay un hábito. Lo mismo, y así como le sucede, por ejemplo, al estudioso, el que ha estudiado, al generoso, que estudia, le carga perder el tiempo, le sale fácil estudiar, incluso le resulta agradable. Lo mismo el generoso, al generoso, el que es avaro, le parece un ser despreciable, un tipo de conducta que no quiere para sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hábitos van moldeando y nos van configurando de una forma tremendamente profunda. ¿Ya? Y por eso el énfasis que la filosofía clásica coloca en el estudio de la moral es este. Yo tengo que preguntarme si una acción
es buena o mala, porque con esa acción yo me voy haciendo buena o mala persona y por tanto voy posibilitando una vida humanamente plena o voy obstaculizando, perdón, una vida plena. Fíjense ustedes, a ver, ninguna persona, como en sus cabales, diría, no, bueno, en realidad yo estoy feliz de ser vicioso, ¿ya? Cualquier persona que sea floja experimenta que su flojera es un peso. Es decir, ninguna persona piensa, no, la verdad me esforcé toda la vida por ser floja, ahora que ya soy floja y lo logré, estoy feliz. No, ¿verdad? A ver, Génesis pregunta, profe, ¿y estos hábitos se pueden moldear cuando uno ya es más grande o tiene que ser cuando uno es niño? Es excelente pregunta, Génesis, es una pregunta muy profunda. Aristóteles lo abarca. Evidentemente, a ver, los niños todavía no tienen pleno uso de libertad, por tanto, su conducta todavía no se va eh, radicalmente configurando, pero ojo, sí nos vamos disponiendo en una u otra dirección, pero no por el mal uso de la libertad que nosotros tengamos, sino porque quizás no hemos recibido una conducción adecuada. Desde que nosotros vamos actuando, piensen ustedes que Tomás de Aquino dice, por ejemplo, que los mismos hábitos de higiene, algo tan elemental, se van formando cuando la persona es guaguita, porque va recibiendo impresiones en torno a la higiene, lo que a su vez va generando ciertas disposiciones que ya posteriormente un adulto puede ir o no solidificando con su libertad. ¿Ya? Aristóteles decía que un niño que no tuviese adultos que lo conduciesen adecuadamente iba lamentablemente a generar malas disposiciones, o sea, disposiciones hacia malas acciones. Pensemos lo siguiente, un niño como todavía opera ahí, digamos, el niño, de acuerdo a la sobrevivencia, siempre actúa más prontamente de acuerdo a lo que le place. Entonces, si ustedes le preguntan a un niño, ¿quieres jugar a la pelota? ¿Quieres pasarlo bien? ¿O quieres estudiar? ¿Qué va a responder el niño? Obviamente que quiere jugar o quiere pasarlo bien. ¿Quién coloca el estándar racional de conducta? El adulto, y le dice, ahora tú vas a estudiar cierta cantidad de tiempo y después puedes ir a jugar a la pelota. ¿Qué está haciendo el adulto ahí? Está progresivamente disponiendo la voluntad, los afectos de la persona digamos, va orientando esas disposiciones hacia el estudio o hacia la generosidad o hacia la justicia, dependiendo del tipo de virtud o hábito que se esté formando. En cambio, fíjense ustedes que para que una persona se empiece a disponer a los vicios, basta con que simplemente esa persona no se ocupe de hacer el bien. A ver, les pregunto, por experiencia, ¿qué es más fácil, adquirir virtudes o adquirir vicios? ¿Qué será más sencillo? ¿Qué nos resulta más fácil? Obviamente, Valentina, que los vicios. ¿Y por qué? Porque para adquirir virtudes yo tengo que hacer todo un esfuerzo racional. Por ejemplo, si me quiero levantar todos los días temprano, tengo que colocar el despertador, tengo que acostarme el día anterior más temprano y así ir generando el hábito. Tengo que hacer un esfuerzo. Lo mismo el adulto que quiere enseñar a estudiar al niño. O sea, piensen ustedes que uno de los elementos interesantes que va a pasar en este encierro en el que estamos todos es cómo los padres, que muchas veces hoy en día están completamente ausentes en la educación de sus hijos, van a tener que ser los protagonistas, porque ellos van a tener que procurar que los niños cumplan horarios de estudio, van a tener que procurar que los niños tengan hábitos eh, para comportarse de una manera específica. ¿Por qué? Porque van a estar prácticamente todo el día con ellos. Entonces es bastante interesante lo que va a pasar, que esta, digamos, formación ya no va a estar tan delegada en los colegios, sino los padres van a tener que empezar a hacerse un poco más cargo de lo que se están haciendo ahora. Es bastante interesante. Bueno, pero en definitiva los vicios, si fijan, son más fáciles de adquirir porque basta con que yo ni siquiera me ocupe de hacer algo para empezar a disponerme en esa dirección. Si yo no me coloco conscientemente a estudiar, me voy a ir disponiendo a la flojera. Si no me dispongo conscientemente a, por ejemplo, la generosidad, voy a terminar siendo avaro, ¿ya? Es decir, ese proceso, en el caso de los niños, lo asumen los adultos, pero después cuando nosotros ya somos adultos, es importante darse cuenta que ya tenemos un cierto camino recorrido, ya tenemos ciertas disposiciones y por tanto,
reconociendo esas disposiciones, tenemos que hacer el esfuerzo un esfuerzo voluntario para tratar de encauzarnos de la mejor forma posible, porque la medida en que va pasando el tiempo, los hábitos se van solidificando, y si son vicios, cada vez se van volviendo más profundos, si son virtudes también, cada vez la persona se va haciendo más buena, ¿ya? Y ojo, que en el caso de los vicios pasa algo complicado, dice Aristóteles, que cuando ya el vicio es muy profundo, la persona ni siquiera se da cuenta de que es viciosa. Por ejemplo, les pregunto, ¿creen ustedes que un avaro es capaz de darse cuenta que su uso del dinero es irracional e injusto? ¿Se da cuenta o no el avaro de eso? ¿Se dará cuenta o no? Lo más probable es que no, exactamente, no, sino que considera que su uso del dinero es prudente. Por ejemplo, se fijaron, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que es muy importante eh, ser consciente de qué tipo de acción estamos eligiendo. ¿Por qué? Porque con ello no me juego cumplir o no una norma externa, sino que me juego el tipo de persona que soy. Todos los días, si nos levantamos o no, si vamos a clase o no, si estudiamos o no, nos estamos jugando el tipo de persona que somos. Y después cuesta cambiar la ruta, cuesta cambiarla bastante. Entonces, por eso es importante y puede que ni siquiera nos demos cuenta. Podríamos decirlo que sí, sí, es una buena expresión, Esther, totalmente. Se podría decir que van absolutamente en contra de la misma persona. Exactamente, es como una autodestrucción. Por eso, eh, siempre las conductas malas moralmente son descritas muchas veces como inhumanas. Esto es inhumano, o sea, estoy sacando, por ejemplo, un pedófilo, ¿ya? Estoy sacando de la categoría de humano ese tipo de comportamiento porque es absolutamente nefasto para la persona. Entonces los griegos se dan cuenta de esto y por eso se dice que la ética, la reflexión sobre lo que es bueno y lo que es malo es central para una vida plena, porque me enseña a actuar en conformidad con lo propiamente humano. Eso es la vida buena, la vida plena, la vida feliz. Y por eso en el fondo la ética es la pregunta por cómo ser feliz finalmente. ¿Se fijaron, o no? Porque, repito, una persona avara, una persona envidiosa, una persona floja, no tiene precisamente el camino más llano a una vida humanamente plena. Sin duda que no, sin duda que no. Se va entendiendo más o menos, entonces retomemos para que no nos dispersemos. A ver, estamos acá. Eh, vamos con nuestras características. Acá. Entonces, si ustedes se fijan, estamos en esta característica, las acciones humanas, donde, va, como que no, como que no se quiere, se ve muy, ¿lo logran ver bien o no? Ahí sí, como que se agrandó y no lo puedo achicar de nuevo. Bueno, entonces, racionales, porque en el fondo, perdón, nuestras acciones son entonces racionales, son libres, buenas o malas, y por eso van configurando y van conformando nuestro modo de ser moral. ¿Sí? ¿Esto con el PPT les aparece? ¿No? ¿Sí? Ah, perfecto. Ya, súper, gracias. Eso es. Entonces, por eso, fíjense ustedes, conscientes ya de que las acciones humanas van configurando nuestro modo de ser moral, podemos ver un poco cómo esto se conecta con el significado de la palabra ética. Ética viene de ethos, que significa costumbre, ¿ya? Ética viene de ethos, que significa costumbre, es decir, la ética estudia esos modos de ser, esa costumbre, esos hábitos que finalmente yo adquiero con mi conducta. Y hay que ver cuáles son las acciones y por tanto los hábitos que finalmente hacen más pleno al hombre. ¿Se fijan cómo no tiene nada que ver con una moralina externa? No, sino que la ética clásica es precisamente una ética que detiene su mirada en esto, en las disposiciones que me van configurando, pero de forma muy, muy profunda. Y cómo estas disposiciones hacen o no a la persona plena. Esta es la mirada, por si acaso, de lo que nosotros llamamos la ética clásica, que es la perspectiva que nosotros vamos a considerar durante el semestre y que vamos a contrastar
con otra corriente ética que está muy en boga hoy en día, que es la utilitarista, ¿ya? Y que vamos a ver que son completamente contrarias, opuestas, ¿ya? Ambas posturas son bien antagónicas, entonces es importante establecer un diálogo crítico entre estas dos posturas, ¿ya? Bien, sigamos adelante. Un último punto para pasar después al siguiente, en torno al concepto de ética. Ay, estoy tonteando. Acá, mire. Les quería hacer pensar lo siguiente. No sé por qué se ve tan grande, pero bueno. Eh, nosotros decíamos recién que en la medida en que yo actúo, me voy configurando, ¿cierto? Perfecto. Y en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que tradicionalmente se denomina dignidad ontológica y dignidad moral. ¿Qué quiere decir con esto? La dignidad ontológica es aquella dignidad que tiene su fundamento en nuestro mismo ser, en nuestra naturaleza humana. Y por eso nosotros habitualmente decimos que todos nosotros tenemos un valor como personas. Perdón, es el perro que grita un montón. Tenemos un valor como personas, tenemos una dignidad como persona que nadie nos puede quitar, que nadie finalmente nos puede arrebatar. Y es una dignidad y un valor ontológico que al fundamentarse en nuestra naturaleza viene dado con nosotros y no tenemos que hacer nada para adquirirlo, sino que simplemente viene dado por el hecho de ser personas. En cambio, hay otra dignidad, que es la dignidad moral o el valor o la excelencia moral, que depende absolutamente de nuestras acciones libres. Es decir, en la medida en que yo voy actuando bien o mal, voy configurando, yo les decía, no es el propio carácter moral y por lo tanto nos vamos haciendo más dignos desde un punto de vista moral o más bien indignos. ¿Se entiende más o menos, no? Entonces, por ejemplo, la dignidad ontológica que puede tener Hitler es la misma dignidad ontológica, es decir, el mismo valor de persona que puede tener, a nivel ontológico significa a nivel de ser, que puede tener, por ejemplo, el padre Hurtado. Y uno dice, pero ¿cómo van a tener el mismo valor o la misma excelencia o la misma dignidad? Como personas, al tener el mismo carácter de ser personal, tienen la misma dignidad y por tanto son sujetos de derecho. Exactamente, tiene su fundamento en nuestro ser, en nuestra naturaleza humana. Por eso nosotros decimos toda persona es sujeto de derecho. En cambio, vamos a eso, Robinson, la dignidad moral es aquella que yo adquiero mediante mis acciones libres. No sé si me logro explicar. Yo soy persona, pero con mis acciones y decisiones libres me voy haciendo buena o mala persona. Y ese ser buena o mala persona es lo que responde a la dignidad moral. Por eso yo les decía, la dignidad ontológica no se adquiere, viene con nosotros desde que somos personas, desde el primer minuto de nuestra concepción. Ahí tiene su fundamento. Somos personas y por tanto tenemos un valor como tal. ¿Ya? En cambio, la dignidad moral es aquella que se va adquiriendo con nuestras acciones libres. No todos tenemos la misma dignidad moral. No es lo mismo la dignidad o el valor moral de un Alberto Hurtado que la dignidad o el valor moral de un Hitler. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Y de hecho, por eso cuando nosotros, por ejemplo, interiormente empezamos a cuestionar alguna acción injusta que hemos hecho, uno piensa y dice, a ver, en realidad la embarré, como uno experimenta como que hizo algo malo, uno experimenta como que fraudó a sí mismo, como que hay un rebajamiento de sí mismo. Uno dice, pero ¿cómo fui tan poco digno? Como que perdí mi dignidad. ¿Por qué? Porque tenemos como la conciencia más o menos clara de que hay ciertas conductas que están a la altura del ser persona y otras conductas que están muy lejanas de ello. ¿Ya? Y de hecho, una demostración de ello es que tenemos conciencia moral. Y entre otras cosas, la conciencia lo que hace es advertirnos cuando estamos haciendo algo que es malo. ¿Ya? Bueno, entonces, en síntesis, la ética es un estudio sistemático y ordenado de la moralidad de las acciones humanas
¿verdad? Y en qué coloca el énfasis, en que estas acciones humanas, en cuanto que son buenas o malas, nos van haciendo buenas o malas personas a nosotros. Entonces se pregunta, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué? Porque cuando decido una u otra cosa, me voy haciendo buena o mala persona. Y por tanto, en ello se coloca en juego mi plenitud, mi propia plenitud. ¿Ya? Bueno, al final, en esta diapo, ¿se entiende más o menos o no? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí? Bien. Acá en esta última lámina, perfecto, gracias Paula y Génesis. Dice, una vez que tengamos claros los criterios que nos permiten definir qué es lo bueno y qué es lo malo, vamos a poder enfrentar prudencialmente situaciones complejas en la vida personal y profesional, contribuyendo con nuestras acciones a la dignidad humana, a esta dignidad moral, ¿cierto? Y al bien común. En ese sentido, tenemos que atravesar por esta reflexión, ¿ya? Bueno, vamos ahora a pasar a un siguiente punto que puede que sea un poquito polémico, digámoslo así, pero que es importante atravesarlo porque nos tenemos que hacer cargo de algunas objeciones. Entonces voy a proyectar otro PPT, que sería un PPT correspondiente a un segundo, ya como una segunda parte de esta reflexión de qué es la ética, que se los voy a compartir al tiro, que es este, ya, y que empieza precisamente acá. Ya empieza acá. Esto no lo puedo bajar, no sé por qué no lo puedo bajar, pero bueno, que necesito, ahí sí, ya. ¿Qué es este? A ver, vayámonos un poquito para atrás. Acá estamos. Dignidad ontológica y dignidad moral. A ver, cuando nosotros nos planteamos el estudio sobre lo que es bueno y lo que es malo, uno inmediatamente se puede preguntar, perfecto, la ética estudia la moralidad de las acciones humanas, lo que es bueno y lo que es malo, perfecto. Pero uno ahí se puede preguntar también, ¿cuál es el parámetro o cuál es el criterio que puede existir para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Se entiende más o menos o no? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el criterio que existe para definir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En qué nos podemos apoyar para definir o determinar qué es el bien y qué es el mal? ¿Cómo lo vamos distinguiendo? Porque claro, estamos diciendo la ética estudia lo bueno y lo malo, pero bueno, ¿y entonces en qué consiste el bien y en qué consiste el mal y cómo lo definimos? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta? ¿Por dónde va? ¿Qué nos permite a nosotros dirimir, distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué creen ustedes que influye? Ya, perfecto, Esther, la razón. Hay un elemento ahí tremendamente importante. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo la razón? ¿No hay nada más que influya? La interacción con otras personas. ¿Bien, Estefanía? Muy bien. Evidentemente eso también influye en la advertencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Alguna otra cosa o no? ¿De qué dependerá el bien y el mal? ¿Quién se atreve con otra respuesta? Que no afecte la libertad de la otra persona. Ya, Valentina, y otra perspectiva, ¿cierto? Siempre se dice algo va a ser bueno o malo si es que no causa daño, ¿verdad? A otra persona, ya, otra perspectiva. A ver, ¿por qué les estoy haciendo esta pregunta? Ya, por lo siguiente. Les estoy haciendo esta pregunta porque en nuestra cultura, vamos a tratar de diagnosticar un poquito nuestra cultura, cuando se habla de temas morales, generalmente existen ciertas perspectivas que priman. Entonces, frente a la pregunta si lo bueno y lo malo son definibles, si son objetivos o son subjetivos, la mayoría de las personas tienden a pensar que lo que es bueno y lo que es malo depende única y exclusivamente del propio criterio. No sé si ustedes han escuchado esta postura, se las voy a escribir acá en el chat, el relativismo moral. Perdón, el relativismo moral. ¿Qué es el relativismo moral? Es la postura que va a señalar que lo bueno y lo malo únicamente está definido por el criterio subjetivo de la persona.
De ninguna manera se puede establecer de forma objetiva qué es lo bueno y qué es lo malo, y menos pretender, en cierto modo, hacer ciencia o un estudio sistemático de lo que es bueno y malo. ¿Por qué? Porque eso obedece a un ámbito completamente subjetivo. No sé si me logro explicar en qué consiste el relativismo. Y esta postura, yo diría, es una de las posturas más extendidas en nuestra cultura. Yo diría que si ustedes van con un micrófono y entrevistan a las personas y les dicen, a ver, lo bueno y lo malo, ¿es objetivo o es subjetivo? La mayoría les va a decir, no, pues, lo bueno y lo malo lo defino yo, lo bueno y lo malo es completamente subjetivo. Depende completamente del criterio particular de cada persona, ¿ya? Entonces, acá resulta interesante, para tratar de entender un poquito esta postura tan subjetivista, los invito a que compartamos un mito griego. No sé si ustedes conocen los mitos griegos, son tremendamente profundos y son muy bonitos. Y el mito griego que vamos a compartir hoy día es un mito, acá hay una pintura más clásica sobre este mito, es el mito de Eco y Narciso, ¿ya? El mito de Narciso, que es un mito que refleja uno de los errores más extendidos en la comprensión de la ética o de la moral, que es precisamente el relativismo, este pensar que todo depende de mi criterio y que yo soy el único que define lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Les invito a que leamos en conjunto este mito de Eco y Narciso, que es muy bonito y muy profundo, ¿ya? Ahí está, ahí hay otra pintura que refleja este mito, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿ya? Dice así: Eco era una ninfa de los bosques, alegre y muy parlanchina, que fue condenada por Hera, la esposa de Zeus, a repetir la última frase de su interlocutor y decidió esconderse en los bosques. Narciso, por su parte, era un joven hermoso, tan hermoso como nadie en todo el mundo, como nadie en todo el mundo, quien, caminando un día por el bosque, fue sorprendido por la ninfa Eco, la que quedó prendada de la belleza del joven. Él, sin embargo, se burló de ella, de tal modo que volvió a esconderse hasta quedar confundida casi con la misma roca de la cueva. Como castigo, Némesis, la diosa de la venganza, le causó a Narciso una gran sed, que llevó al joven a beber agua en el río. Al ver su reflejo, quedó enamorado poderosamente de su propia belleza. No podía dejar de mirarse. Él lo era todo para sí mismo. Tan fuerte era su amor a sí mismo que quiso unirse con la imagen y se ahogó. Como recuerdo, junto al lago creció una flor a la que se llamó Narciso. ¿Conocían la historia, este mito griego, no? ¿Quién lo conocía? Sí, es bastante conocido, ¿cierto? ¿No? Es muy profundo, es muy decidor. Este mito da nombre a precisamente, seguramente la palabra narciso, ustedes la han escuchado, ¿cierto? La palabra narciso o narcisista se usa hoy en día a propósito de el nombre viene desde acá, bueno, casi todo viene de Grecia, la verdad es que los griegos son una cosa impresionante, pero el nombre narcisismo, que refleja una patología psicológica, viene de este mito, ¿ya? De esta persona que está desordenadamente enamorada de sí misma. Se ama a sí misma, pero con desorden. ¿Amarse a sí mismo es malo? No, es bueno, incluso un deber. Pero el amor desordenado, este amor que hace que sea una persona completamente egoísta, vanidosa, despectiva, porque imagínense cómo trató a la pobre Eco, hace que sea una persona absolutamente centrada en sí misma, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué estamos usando esta imagen ya para hablar del relativismo? Porque precisamente el relativismo tiene mucho de un excesivo apego al propio criterio. Porque si se coloca como único criterio para establecer lo bueno y lo malo, entonces terminamos siendo personas clausuradas en nuestro propio ego, incapaces de colocar en cuestionamiento si nuestra visión moral de las cosas es compatible o no con la realidad y es objetiva o no.
porque vivimos en nuestra cultura enfrascados en esta mirada subjetivista de la moral, donde lo bueno y lo malo solo lo define mi gusto, mi capricho, lo que yo siento, lo que yo creo. ¿Se entiende? Y eso finalmente hace que tendamos a pensar que no existen valores morales objetivos y que todo depende del prisma con que se mire. ¿Ya? Ahora, si esta postura la revisamos de una forma un poquito más crítica, la sometemos a una crítica racional, lamentablemente es una postura que va a salir muy mal parada. ¿Por qué? Porque de hecho el relativismo desde un punto de vista filosófico no se puede sostener con coherencia y voy a tratar de explicar por qué, ¿ya? Voy a tratar de explicar por qué. Fíjense ustedes lo siguiente, cuando yo digo que las posturas morales o las ideas morales son completamente subjetivas o relativas al propio criterio, voy a caer en el fondo en una especie de contradicción. Les voy a poner un ejemplo primero y después formulamos la idea. Por ejemplo, imagínense que está Pedro y Diego discutiendo sobre la eutanasia, ¿ya? Entonces Pedro dice, no, yo considero que la eutanasia está súper bien, es una forma de aliviar el dolor. Entonces, correcto. Y viene su amigo y le dice, ¿sabes qué? Juan, le dice, yo creo que es absolutamente injusta, la eutanasia está mal, porque se está privando a una persona de una muerte natural y verdaderamente digna, etcétera, etcétera. No sé, cualquier argumento. Entonces, uno dice que está mal y el otro dice que está bien. Perfecto. Tenemos dos posturas completamente opuestas sobre un mismo punto, ¿cierto? Resulta que si nosotros pensamos como lo que es objetivo y lo que es verdadero depende en el fondo de la realidad, entonces una de las posturas tiene que ser verdadera, porque las dos posturas no pueden ser, porque son opuestas sobre un mismo punto, no pueden ser igualmente verdaderas porque iríamos en contra de un principio de lógica básica, que es el principio de no contradicción. ¿Qué es el principio de no contradicción? El principio de no contradicción señala que es imposible que una cosa sea y no sea a la vez y en el mismo sentido, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un vaso, esa realidad o es un vaso o es una silla, pero las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser igualmente verdaderas porque son opuestas. No sé si me logro explicar. Si yo digo, no, la moral es completamente subjetiva, finalmente violento ese principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque el relativista va a decir, al tiro voy a eso, Esther, el relativista va a decir, las dos posturas son completamente opuestas y por tanto a cada uno lo tenemos que dejar pensando de acuerdo a su criterio. No, no sé si me logro explicar, pero resulta que si nosotros analizamos bien, al ser opuestas, una de las dos tiene que ser verdadera, porque las dos son insostenibles, afirmadas al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Ya? O nosotros estamos en este momento, en este espacio, o no estamos, pero las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser igualmente verdaderas. Esther pregunta, perdón, dice, ¿y eso es el vaso medio lleno y medio vacío? Bueno, efectivamente una persona, eso tiene que ver con la actitud con que yo enfrento una misma realidad, pero la realidad es una y objetiva. Cuando ese refrán dice, yo estoy viendo las cosas de forma más positiva, o sea, estoy viendo el vaso más lleno. Yo estoy viendo las cosas de forma más negativa, o sea, lo estoy viendo como más vacío. Pero nadie puede decir, ¿sabes qué? Esto no es un vaso, es una silla. Ah, y cada uno que piense lo que quiere. No, porque no se sostiene. No, no sé si me logro explicar. Ese refrán tiene que ver más bien con la actitud, la disposición afectiva con la que vemos una misma realidad. Pero para discutir si yo estoy siendo más positivo o más negativo, tengo que estar refiriéndome, ambos nos tenemos que estar refiriendo a la misma realidad. Y esa realidad es la que finalmente da la pauta y el criterio para saber si yo estoy siendo más objetivo o menos objetivo. No sé si me logro explicar. Por ejemplo, si nos pensamos, bueno, ¿qué significa un juicio verdadero? Un juicio verdadero es verdadero cuando se adecua a la realidad. Por ejemplo, si yo digo, un ejemplo bien empírico, ¿eh? En este momento estamos escuchando una clase de dilemas morales. Perfecto. ¿Ese juicio es verdadero o falso? Es verdadero. Pero ¿qué hace que sea verdadero? Hace que sea verdadero el hecho de que
está fundamentado en la realidad. Pero en este momento, al mismo tiempo, podríamos estar conectados en la clase y al mismo tiempo estar completamente desconectados, o estar en clase de dilema y al mismo tiempo, no sé, estar cocinando, si podría, alguien que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero lo que quiero decir, esto puede ser clase de dilema, por ejemplo, y al mismo tiempo clase de biología, no, o es clase de dilema o es clase de biología. ¿Se entiende más o menos, o no? ¿Quién dicta la pauta? La realidad. La inteligencia humana tiene la capacidad de conocer cómo las cosas son, la realidad. Y cuando mi juicio se adecua a esa realidad, entonces obviamente es objetivo y es verdadero. Un relativista niega todo esto y va a decir, no, las cosas no dependen de la realidad, sino que dependen de mi parecer. A ver, volvemos a lo mismo. Si yo termino afirmando eso, resulta que iría en contra de, no podría explicarme, o sea, no podría enfrentar las contradicciones, los juicios contradictorios no pueden ser igualmente verdaderos si están referidos a lo mismo. Uno de los dos tiene que ser el verdadero, es decir, el que se adecua a la realidad. Y algo similar sucede con los temas morales, es decir, o la eutanasia, no lo vamos a ver ahora, o es buena o es mala, o es un derecho o es algo injusto. Pero las dos cosas al mismo tiempo y en el mismo sentido no pueden ser igualmente verdaderas. Solamente eso quiero digamos, quiero plantear, ¿ya? Y lo mismo sucede con otros temas morales. Puede ser ese, el aborto, puede ser la eutanasia, puede ser, a ver, alguien podría decir, mira, sabes que yo considero que una persona que se gana la vida en el tráfico de drogas está súper bien. Ya, discutamos, veamos, ¿es legítimo traficar droga como un modo de trabajo? Hay que planteárselo, pero tiene que haber una respuesta objetiva, ¿ya? Ahora, eso no quita que por muy objetivas que sean las respuestas, ¿ya? Eh, eso no significa que yo me conduzca en coherencia con esa respuesta. Por ejemplo, el ejemplo que da Robinson, yo perfectamente puedo entender teóricamente ya, finalmente ya, yo entiendo que la vía está de la concepción y por tanto que el aborto no es bueno, ya, pero eso no quita que quizás en un momento una persona por debilidad o por lo que sea se terminó siendo uno, ¿se entiende? Y pensémoslo de otra manera, una cosa es la comprensión de lo que es bueno y malo y una cosa que yo hago. El ejemplo que les daba la semana pasada, hasta el ladrón más ladrón de los ladrones se enoja si a él le roban. ¿Se entiende? Claro, el ladrón entiende que es malo robar. Lo que pasa es que él vive del robo, que es distinto. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. ¿Ya? Bueno, Robinson, habría que argumentar en torno al tema concreto que hay que discutir. Yo lo que quiero decir simplemente le puedo dar la respuesta, habría que argumentarla posteriormente. Considero que efectivamente es una acción cuestionable éticamente porque estamos hablando de una persona, ¿cierto? Y por tanto que considero que no es justificable éticamente. Ya, y lo mismo pasaría con la eutanasia, pero decírselos así, sin una argumentación, evidentemente no es suficiente. Lo que yo quiero simplemente dejar establecido, y por eso sirve cualquier tipo de ejemplo de la vida moral, es que sí tiene que haber nosotros tenemos la capacidad de alcanzar un conocimiento objetivo sobre lo que es bueno y lo que es malo. No todo está referido a nuestros criterios, ¿ya? A nuestros criterios subjetivos. Lo que sí es subjetivo es si cumplimos o no con esas normas morales. Eso sí depende de nuestra libertad, pero que lo bueno y lo malo dependan únicamente de lo subjetivo es cuestionable, no se sostiene, digamos. Ahora, hay gente que dice, no, pero es que las personas que dicen que las verdades, y más aún cuando hablamos de temas morales, que las verdades morales son objetivas, son personas totalitarias, porque le están imponiendo a otro un modo de pensar. ¿Sí o no? Que muchas veces hemos escuchado eso. Pero no es así. De hecho, una persona, por ejemplo, miren, piensen ustedes, esto no es un juego de palabras. Si yo digo, por ejemplo, tomando la postura relativista, si yo digo, todo es relativo, resulta que para el relativista lo único verdadero es que todo es relativo, entonces se contradice a sí mismo. Si yo digo, pensemos de otra manera, si yo digo, no existen verdades objetivas, resulta que ese juicio yo lo estoy dando como la única verdad objetiva y el resto tiene que considerarlo así, punto. Fíjense, ¿no? O sea, el relativismo no se sostiene desde un punto de vista teórico y decir que hay verdades objetivas no significa
restar la tolerancia a las distintas posturas o la pluralidad de juicio, de ninguna manera. Puede haber pluralidad de juicio. Por ejemplo, si yo tengo un vaso, a ver, les voy a mostrar acá, tengo un vaso. Acá hay un vaso de una taza de café. Acá hay una taza de café, ¿ya? Yo esta taza de café la puedo mirar de distintas perspectivas. Ya puedo decir, no sé, un filósofo puede decir una sustancia artificial. Un artista puede decir es un vaso que no es muy bonito, ¿ya? Alguien puede decir esto es de color rojo. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Es una taza chica. Un químico puede decir un conjunto de moléculas. Si ustedes se fijan, son varios juicios que se hacen sobre un mismo objeto. Pluralidad de juicios. Pero de ahí a decir que la pluralidad significa decir esto es vaso y al mismo tiempo es un elefante, hay una distancia. ¿Se entiende más o menos o no? O sea, porque es vaso y reconociendo todos que esto es un vaso, podemos establecer juicios que sean plurales, complementarios, ¿sí? Pero no por eso vamos a decir que la verdad es completamente subjetiva. Eso no significa subjetivismo, significa simplemente pluralidad, riqueza de juicios. ¿Se entiende más o menos o no? No sé si más o menos me logro explicar, ¿ya? Simplemente, sí, perfecto, gracias Esther. Simplemente lo que yo quiero decir es que, ojo con las posturas que donde prime, digamos, que lo único absoluto es mi criterio, el criterio del sujeto, porque esas sí que son posturas muy totalitarias. Yo incluso, reconociendo que otra persona puede estar equivocada, o yo misma reconociendo que puedo estar equivocada, eso no significa que yo haga un juicio moral de la persona que está equivocada. ¿Ya? Se combaten las ideas, pero la persona siempre se la respeta. ¿Se entiende? ¿Ya? Valentina pregunta, ¿las personas que no creen en el aborto es absoluto al no dejar que las otras que sí crean lo hagan? A ver, es que eso ya tiene que ver con las conductas y cómo se configura la sociedad, Valentina. Es una buena pregunta, porque, por ejemplo, si nosotros concluimos que efectivamente el aborto consiste en que se quita, se priva de la vida a una persona que es inocente. Supongamos que llegamos a esa conclusión objetiva, fundada por la ciencia, etcétera. Alguien podría decir, bueno, entonces, eh, ¿qué paso sigue a nivel de sociedad? Si descubrimos que efectivamente no está bien, el paso siguiente como sociedad es tratar de evitar esa conducta, aunque una persona la quiera hacer subjetivamente por su historia de vida. Yo sé que suena rudo y muy poco y políticamente incorrecto, pero, por ejemplo, pasa, si yo digo, a ver, algo que sea muy obvio, violar a un niño, ¿ya? Un pedófilo subjetivamente considera que su gusto por los niños es válido, está bien, no lo puede evitar, ¿sí? La sociedad lo prohíbe porque es muy evidentemente malo, ¿cierto? ¿Vale? Pero que él subjetivamente lo quiere hacer es otro tema. ¿Y cómo debe operar la sociedad? Tratando de evitar que esta persona realice ese mal. Y eso sucede para todas las cosas. Lo que pasa es que hay el tema más que decir que si yo digo que esto es malo, entonces voy en contra de la libertad de los que quieren hacerlo malo. No es eso, porque en el fondo, si nosotros descubrimos que algo es malo, nuestro movimiento tiene que ser a tratar de ayudar a la persona de salir de aquello que es malo, de evitar que lo haga, no de dejarla, a ver, a su arbitrio, incluso al margen de si es legal o ilegal. Si es ilegal, bueno, ahí obviamente la ley colabora en eso, ¿ya? Pero perfectamente puede pasar que haya leyes que no prohíban lo que es moralmente malo. Por ejemplo, la esclavitud, perfectamente legal en ciertas épocas de la historia, pero nunca ha sido moralmente buena. Por eso hay distintas posturas de fundamentación del derecho. Por ejemplo, está la postura que dice, sí, tenemos que respetar el derecho natural, y está la otra postura positivista, ¿cierto? Bueno, depende de la época también, pero ojo, si hay verdades morales objetivas, estas verdades son incluso al margen de la época en que uno vive e incluso de la cultura en que uno vive, ¿ya? Y aunque suene raro lo que voy a decir, más adelante vamos a ir descubriendo como siempre, a pesar de las diferencias de época histórica, de lo que sea, ha habido cierto núcleo de verdades morales que todos los seres humanos hemos podido descubrir.
¿ya? Y eso ya lo vamos a ir viendo con las otras clases, ¿ya? Ahora, piensen un poquito sobre este tema y me van diciendo qué es lo que piensan, las preguntas que tienen, etcétera. Pero vamos a continuar pasando a otra historia, ya que tiene que ver o nos va a servir para ilustrar otro tipo de manifestación del relativismo, que es el relativismo cultural. Porque hoy en día es otra postura extendida. Las personas no solo dicen, lo bueno y lo malo depende solo de mi criterio, sino que hay personas que dicen lo bueno y lo malo depende absolutamente de la cultura. ¿Ya? Veamos esta historia que nos ofrecen los griegos también, ¿ya? Dice así, procedentes de viajes, corrían en Grecia noticias que contaban cosas fantásticas de las costumbres, etos, de los pueblos vecinos. Una de esas noticias era la de las mujeres escitas, un pueblo de la antigüedad esencialmente guerrero, perdón. Las mujeres, también conocidas como amazonas, eran guerreras y luchaban codo a codo junto a los hombres. Eran diestras con el arco y la flecha. ¿Y qué tenían de especial? Pues que para lanzar con más precisión se amputaban un seno. No se sabe si realmente era así, lo que sí se sabe era que era lo que los griegos pensaban de esa conducta. ¿Y qué pensaban los griegos de esa conducta? Que era absolutamente equivocada. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué estoy colocando este ejemplo? Porque otra forma de relativismo que existe es señalar que lo bueno y lo malo dependen 100% de la cultura y que si para una cultura cierta práctica es buena, entonces hay que dejarla así, no pasa nada. Y si nuestra cultura considera que lo contrario es bueno, entonces tampoco pasa nada. A ver, pensemos un poco. Los griegos van a decir que ese tipo de conducta no está permitida y cuál es el parámetro que ellos van a usar para definir si eso es bueno o malo. El parámetro de lo que los griegos llamaban esto. Lo voy a escribir de nuevo en el chat porque resulta más rápido que ir a la pizarra. La physis o naturaleza. La physis o naturaleza. ¿Qué van a decir los griegos? Que lo bueno y lo malo no lo define el criterio particular de cada uno, no lo define únicamente la pura cultura a la que se pertenece, que esos elementos influyen, ojo, no estamos diciendo que no influyan para nada, influyen, pero que finalmente un elemento que nos permite dirimir si algo es bueno o malo es lo que los griegos llaman la physis o naturaleza, que va a ser el criterio al que ellos van a apelar para definir si esa conducta, por ejemplo, de los escitas es buena o mala. ¿Ya? Eh, Eso no significa que uno menosprecie, que uno mire de mala manera una cultura por X o cuales costumbres, pero si nosotros tenemos razonamiento, sí somos capaces, ¿ya?, de analizar argumentadamente si tal costumbre, por muy enraizada que esté, es efectivamente una costumbre ideal o buena, o no existirá acaso otra alternativa de acción. ¿Se entiende más o menos o no? ¿Ya? Ahora, repito, yo no sé tampoco, no he investigado al respecto si esto era así, si tenían esa costumbre. Yo me imagino que en esa época, si hubiesen tenido ese tipo de costumbre tan fuerte, una buena parte de las mujeres se hubieran por lo pronto muerto de una septicemia, ¿ya? Eh, pero es llamativo que ya los griegos vean que efectivamente la razón humana sí es capaz de analizar si las conductas que están en una cultura son coherentes o no, en cierto modo, con la dignidad de la persona o con el bien de la persona, con su bien integral, ¿ya? Y por lo tanto, acá también podemos pensar si efectivamente todo será relativo a la cultura. Al parecer no. Que hay diversidad de culturas con diversas creencias, sí, pero tenemos la capacidad con la razón de plantearnos si a lo mejor quizás esa costumbre que está extendida no es tan buena. Y de hecho sí pasa a lo largo de la historia y por eso en la medida en que los pueblos van teniendo contacto, van dejando abandonadas ciertas prácticas. Ya voy a dar un ejemplo más adelante que es bien llamativo. ¿Ya? Eh, no sé si más o menos me logro explicar en este punto. Dudas, comentarios, están muy calladitos, así que si me pueden comentar algo, si tienen alguna duda, algo que complementar, algo que quieran decir. Me imagino que les puede sonar
llamativo que digamos que lo bueno y lo malo es objetivo y que no es únicamente dependiente del propio criterio de la cultura o de la época. No sé, ahí ya podríamos extenderlo, pero algo que quieran decir, que quieran comentar, al margen de los temas morales concretos, porque eso, claro, hay que revisarlo, pero eh, alguien que quiera preguntar algo, que quiera decir algo, ¿conocían este ejemplo de este pueblo llamado los escitas, este pueblo guerrero? ¿Algo que decir, algo que comentar? Sí, es bastante famoso, ¿cierto? Hay algunos pueblos que tienen esas características, ¿cierto? Los espartanos también tienen esa característica y culturalmente tenían, sí, sí, los espartanos tenían la costumbre también de sacrificar a los niños más débiles, que nacían más débiles, los sacrificaban, ¿verdad? Porque era una cultura guerrera, ¿cierto? Ujú, exactamente. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre el relativismo? ¿Alguna pregunta, consulta? Hay que ir, ¿cómo se dice? Hay que tratar de ir meditando la idea, porque es una idea que va como muy toma mucha distancia con lo que hoy en día prima nuestra cultura, ¿ya? Bueno, aunque suene fuerte, claro que nosotros podríamos no todo el mundo islámico es igual, por lo pronto, pero en algunos donde, por ejemplo, existe la lapidación, etcétera, uno podría, por ejemplo, claro, toda esta costumbre, por ejemplo, de mutilar, ¿cierto? Los genitales de las niñas en algunas, digamos, regiones africanas que son de religión musulmana, claro, uno podría, que es la famosa ablación, ¿cierto? eh, que se realiza en países como Burkina Faso, en Kenia, en Togo. Claro, claro, uno dice, pero ¿cómo todavía? Bueno, porque los seres humanos vamos descubriendo a veces también con la ayuda de otras culturas, que es lo más pleno para el ser humano, ¿ya? Y los occidentales hemos metido las patas, hemos tenido esclavitud por arriba y por abajo también, y un montón de leceras, se fijan o no, aunque es una cultura muy rica en términos de reconocimiento de la persona humana. La cultura occidental se destaca frente a otras culturas por eso. Tenemos que estar bastante orgullosos de eso, ¿ya? Pero en definitiva, claro, pasa mucho eso y bueno, tampoco se trata de juzgar una religión concreta, una persona concreta, sino que entender que la razón humana a veces no alcanza con la suficiente plenitud ni con la suficiente profundidad un reconocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, sino que eso a veces es progresivo y toma tiempo. Y puede que en estas culturas pase eso, de hecho, en partes del mundo islámico eso no pasa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pero sí nosotros nos damos cuenta y uno dice, a ver, ¿cómo que todo es relativo? O sea, a nosotros esa costumbre claramente nos parece lo que le parecía a los griegos la costumbre de las Amazonas, una costumbre que no es del todo buena, que no correspondería, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo mismo el matrimonio de niñas pequeñitas con personas adultas, es algo que no corresponde, que a claras luces y podemos dar fundamento desde la ciencia para adelante en Occidente sobre eso. Pero claro, ahí hay un elemento cultural que está impidiendo a esa cultura en particular acercarse con más plenitud al conocimiento de lo que es mejor. Y eso puede pasar perfectamente, ¿ya? Perfectamente, ¿ya? Eh, ¿algún otro punto que quieran comentar? ¿Va quedando más o menos claro? Entonces, ¿por qué planteamos estas dos historias? Pero Francisca, claro, usted es libre, puede dejar ahí está la grabación, así que usted es libre ahí está bien, está bien. Como les decía, son temas que es importante tratarlos porque cuando tratamos de temas morales, de nada, Francisca, existe como el prejuicio de que hay que debatir y hay que discutir, pero finalmente cada uno se queda con el criterio propio. No, pues la idea es cuestionar eso. La filosofía tiene esa característica de incomodar y tenemos que incomodarnos y tenemos que cuestionarnos. A ver, ay, no, sí, yo estaba súper de acuerdo con, no sé, pues, el aborto. A ver, ya quizá no es tan así la cosa y estemos al mismo nivel de la Amazona en eso, ¿se fijan o no? Entonces, hay que cuestionarse, hay que pensar,
Ya la filosofía tiene esa cosita de que a veces incomoda porque hace pensar, por supuesto, siempre respetando a la persona. ¿Ya? El refutar una idea no significa maltratar a una persona, sino que en un diálogo que busca la verdad y lo que es mejor, podemos efectivamente someter a juicio crítico lo que pensamos, lo que piensa otro, etcétera. ¿Sí? Bien, se ha entendido más o menos entonces síntesis de lo que hemos visto hoy. La ética es una disciplina que estudia la bondad o malicia, la moralidad de las acciones humanas, ¿ya? Es una disciplina entonces que supone que sí se puede alcanzar una conclusión objetiva sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Y por lo tanto, para poder estudiar ética y acercarse a posturas que sean objetivas, hay que tratar de dejar de lado un prejuicio muy enquistado en nuestra sociedad actual, que es posmoderna y todo lo demás, que es el relativismo, ¿cierto? Porque finalmente es una postura insostenible desde el punto de vista lógico, ¿sí? Que algo sea bueno o malo, es algo que la inteligencia humana es capaz de alcanzar. No depende únicamente del propio capricho, del propio criterio, o simplemente de una época o de una cultura. Y la tarea es tratar de dilucidar cuál es la realidad, qué es lo que es objetivamente real o verdadero. ¿Ya? Bien, ¿ha quedado más o menos claro? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta que tengan, que quieran hacer? O bueno, sí, dígame Génesis, ¿qué pregunta tiene? Todo claro. Ah, sí, profe, que está claro. Perfecto. Bueno, me alegro. Perfecto, muchas gracias, Javiera. Todo lo que nosotros hemos visto, obviamente va a quedar en la sesión y va a quedar grabado y va a quedar también, les va a quedar el par de historias del PPT, que es un papel sencillo, ¿ya? Así que para que lo hacen, les voy a pedir, como todas las clases, vamos a detener la grabación.